podido conseguir la victoria ante un Miajadas que ha estado bien plantado en el terreno de juego? Sí, está claro, sí. Hemos estado muy desacertados con las ocasiones que hemos tenido, pero sí es verdad que nosotros no hemos hecho nuestro mejor partido. Sobre todo no hemos sido, quizás a veces prácticos, en algunos, queriendo jugar en zonas que no se podía jugar, con el campo tan embarrado y los balones tan duros. Creo que ahí hemos empezado a perder el partido. Es unido que el Miajadas, la verdad que ha hecho un gran esfuerzo y en todo momento ha creado peligro para ganar el partido, como así se ha demostrado con la altura que tenía en la jugada de balón parado, y cuando uno tiene 5 o 6 ocasiones, creo que bastante claras, y falla, pues lo normal es que pierda el partido ante un rival que sí es verdad que ha tenido un par de ellas para dar caso. No sé si tengo yo la impresión acertada, pero me da la impresión de que el equipo, por lo menos el equipo del entrenador Unión Deportiva, durante los primeros 60 minutos prácticamente no ha existido en el terreno del juego. Por lo menos, salvo un par de ocasiones, no hay un peligro real sobre un equipo a priori que está en la parte baja inferior a la Extremadura. Bueno, lo de a priori y a posteriori, en el fútbol no hay nada superior ni nada inferior. Solamente tienes que correr, tienes que meterle intensidad al juego, y nosotros, sí es verdad que la primera parte no hemos jugado bien en esos aspectos de actitud, de balones divididos, de correr. Nos han creado mucho peligro por la banda derecha, no corríamos, la presión la hacíamos tarde, teníamos que animar. Totalmente diferente al partido anterior de casa, donde desde el minuto 1 metimos la intensidad adecuada. Parece ser que está claro que no sabemos o no queremos saber que en el momento que no corremos, que somos un rival muy endeble, y eso ha pasado. Pero bueno, creo que en la segunda parte hemos creado las suficientes ocasiones para adelantarnos, pero el fútbol es así, cuando perdonas y cuando sobre todo atrás dejas opciones como hemos dejado, porque no olvidemos que en la primera parte hemos tenido un balón al larguero y un par de ellas que podían haberse adelantado ellos. Cuando no eres sólido, pues lo normal es que este tipo de partidos los pierdas. ¿El peor partido de la temporada? Sí, el peor partido, incluso diría yo que el peor desde que estoy entrenando a Unión Deportiva. No hemos entrenado a nadie, hemos estado desacertados, no hemos sabido meterle, lo que he dicho antes, esa intensidad que requería este tipo de encuentros, con un terreno de juego el peor que he visto en Miajadas en años. La verdad que es complicado por ahí, con terrepadas y demás, los balones creo que estaban muy hinchados. Eso quiere decir que a la hora de crear y a la hora de nosotros de circular teníamos problemas, pero no, entonces cada campo que sea así vamos a perder. Tenemos que asimilar, tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, y creo que el Extremadura tiene que meterse en todos los partidos con la intensidad adecuada, porque si no lo vamos a pasar mal en muchos partidos. Un equipo que siempre ha utilizado otros recursos, gente de recambio. Hoy metiste a Peri, el partido se iba y prácticamente se te acabó ahí, ¿no? Sí, cambiamos el doble pivote, no era un rombo, dejábamos más libertad a Lauri. Creo que ha hecho un buen papel hasta que físicamente creo que ya ha perdido fuelle. Con la entrada de Peri hemos querido meter un poquito más de pulso, pero no ha estado nada acertado. Ha tenido incluso un par de ocasiones para adelantarse, una de ellas clamorosa y que no ha sido ni penalti, porque querer llegar hasta el portero pues ha fallado. Pero bueno, se ha corrido, se ha intentado, no hemos estado acertados. Vamos a pensar ya en Santa Marta, porque esto es el deporte del lunes, hay que corregir los errores, hay que significar que la intensidad no fue la adecuada, la primera parte sobre todo, pero creo que la Extremadura tiene potencial suficiente para mostrar otra cara. ¿Viste? Hemos visto una Extremadura con ocasiones de gol, pero también hemos visto un Deportivo Miajadas que se ha acercado en innumerables ocasiones a la meta de Moisés, ha podido incluso adelantar el marcador varias veces. ¿Algo que ver ha tenido ese Club Deportivo Miajadas en que la Extremadura no haya hecho su mejor partido de la temporada? Hombre, está claro. Cuando no eres sólido, porque el equipo contrario ha metido la presión adecuada. Cuando se llevan los balones divididos y la intensidad del rival es superior a la tuya, pues lo normal es que tengas problemas. Pero creo que el balance de ocasiones a favor y ocasiones en contra, nosotros creo que hemos tenido muchos más. Ellos, en la primera parte sí han tenido un par de ellas y un balón al larguero. En la segunda parte
una ocasión clara y luego la del gol, sabíamos que tenían potencial en el juego aéreo porque tienen muchos centrales, y ahí pues si hacíamos faltas y permitíamos que llegasen muchas veces, como así ha pasado, y muchos córners, muchos de ellos los hemos facilitado nosotros al estar bastante fallones atrás, pues eso quiere decir que facilita que te creen ocasiones, pero sí es verdad que el máximo protagonista de que haya ganado el Miajadas es el propio Miajadas. Quizá la información que tenía la Unión Deportiva Extremadura de este Miajadas era diferente a la que nos hemos encontrado en el terreno de juego. No. Yo conozco a la mayoría, sabíamos que iba a jugar con muchos centrales reconvertidos y con mucho músculo, y bueno, yo creo que el campo también le ha favorecido. Era un campo muy embarrado, que a la hora de tener el balón el nivel técnico se iguala, y eso favorece al trabajo del Miajadas, pero nada lo que tal, felicitar al Miajadas y ojalá corra siempre así. Hay un paquete de 4 partidos que era importante sacarlos, al final aquí se ha fallado, ¿no? Sí, se ha fallado. Un partido creo que importantísimo porque los resultados eran muy buenos para nosotros. Meterle 7 puntos al Mérida era importantísimo. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a seguir, vamos a intentar sumar de 3 en 3, a ver si el Badajoz pincha, y sobre todo mirando al quinto, que es yo creo que el objetivo de la Extremadura Deportiva. Vamos a ver el partido de Santa Marta con Sanadar, que también va a ser complicado porque, como he dicho antes, cuando este equipo no corre es bastante vulnerable. ¿Ha llamado atención el 0-5? Bueno, me llama la atención por el abultado. Bueno, yo he jugado muchos derbis y generalmente son muy calientes, y en esta ocasión creo que no ha sido nada caliente.